una sesión especial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En ese contexto, el gobierno del presidente Néstor Kirchner impulsó con firmeza la reapertura de esos procesos judiciales, generando las condiciones políticas para que la justicia argentina pudiera retomar el juzgamiento de los responsables de aquellos crímenes. Ese hecho representó un avance muy significativo en el largo camino que la democracia argentina ha recorrido en materia de derechos humanos. En ese marco, también es necesario decir que el propio presidente Kirchner expresó públicamente: vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. Esa afirmación, por su contundencia, interpela de manera directa toda la etapa democrática previa. Como radical, creo que es necesario hacer una reflexión cuidadosa sobre ese punto, porque si bien es cierto que la democracia tuvo avances y retrocesos en el camino de memoria, verdad y justicia, también es cierto que fue desde el inicio mismo de la recuperación democrática, en 1983, que el Estado argentino comenzó a enfrentar ese pasado. La creación de la CONADEP, el juicio de las juntas, la decisión de investigar los crímenes de terrorismo de Estado, no fueron gestos menores ni silencios. Fueron decisiones fundacionales tomadas en un contexto de enorme fragilidad institucional. Bueno, saludar a los vecinos y las vecinas que nos acompañan hoy en el recinto. Hay autoridades municipales, hay muchos jóvenes, hay agrupaciones políticas, gremios acompañando esta sesión, gente de la comisión, gente de la asamblea. Por el 24 de marzo, a quien saludo desde la banca y agradezco el trabajo que llevaron durante todo este tiempo para poder hoy, en un ratito nada más, trabajar en la vigilia como se hace todos los años. Hoy, a 50 años del momento más cruel, de la historia más oscura y más triste, que sembró terror, desapariciones, censura, muerte, torturas y robo de bebés en nuestra patria. Hoy lo decimos con claridad, fuerte, sin miedo, no hay lugar para el negacionismo. Desde el gobierno nacional se intenta relativizar el horror, cuestionar la cifra de desaparecidos y poner en duda lo que ya fue juzgado, probado y condenado por la historia y por la justicia. A 50 años, la mayoría de nuestros jóvenes nacieron en plena libertad. El desafío no es contarles qué pasó, sino hacer que se sientan dueños y guardianes de esta democracia. La democracia es un contrato diario. Es el espacio donde las diferencias se resuelven con la palabra y el voto, no con la fuerza. El nunca más no es solo una frase sobre el pasado, es un mandato de futuro. El desafío hoy es fortalecer la democracia para que sea capaz de dar respuestas a las deudas sociales pendientes. Hoy nos convoca una fecha que marca un antes y un después en nuestra historia. Se cumplen 50 años de aquel 24 de marzo de 1976. Un medio siglo que nos ha enseñado, a fuerza de ausencias y luchas, que la democracia es nuestro tesoro más preciado. Me llamo Mirna Burina. Nací el 30 de octubre de 1980 en Magdalena, en el hospital, a las 7:05 de la mañana. Sé quién soy, tuve una vida feliz, sé quiénes fueron mis padres, conozco mi identidad, pero todavía hay 300 nietos que estamos buscando. Me parece que es importante que nos reunamos para recordar, para sembrar memoria y también para seguir buscando a esos nietos. Miles de argentinas y argentinos fueron víctimas del terrorismo de Estado, desaparecidos, detenidos y exiliados. Familias enteras, aún hoy, se encuentran marcadas por el dolor y por la ausencia. Pero también en medio de tanta oscuridad surgió la valentía.
la lucha incansable de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que durante estos 50 años, con coraje y con amor, enfrentaron al horror y sembraron memoria para las futuras generaciones. El terrorismo de Estado implementó una política sistemática de secuestros, torturas, desapariciones forzadas de personas y más de 800 centros de clandestinos de detención. Cuando hablamos de apoyo civil, nos referimos al término cívico-militar, porque se destaca en este sentido la participación de sectores civiles conservadores, empresariales y partes de la Iglesia en el diseño y apoyo de este régimen. Se prohibieron libros, música, películas, revistas y se persiguió a estudiantes, trabajadores y militantes políticos. Empresarios y grupos económicos como la Sociedad Rural, Clarín, La Nación, Bunge, Ford, Pérez Compán, el Grupo Macri, entre otros, apoyaron activamente, maximizando sus ganancias de manera exorbitante. Empresas suministraron listas de delegados sindicales, apoyo logístico, como aporte de vehículos para secuestros durante la última dictadura. Los medios de comunicación masivos proporcionaron una cobertura favorable, lo que permitió legitimar las acciones de la Junta Militar ante la opinión pública. Y el Poder Judicial ausente. La inacción judicial, a través del rechazo sistemático de habeas corpus e investigaciones, fue crucial para el funcionamiento del terrorismo de Estado. La Iglesia Católica dio su aval al régimen desde sus inicios, manteniendo una postura nacionalista que legitimaba la represión. La dictadura tuvo como principal finalidad instalar a través del terror un modelo económico neoliberal donde se prioriza la especulación financiera y los intereses foráneos o de sectores muy pequeños pero poderosos de nuestro país que se la llevan afuera. Antes que una política que genere trabajo, que defienda y fortalezca la industria nacional y que trabaje para lo propio. Por eso creemos en el trabajo como ordenador social, creemos en la dignidad de nuestro pueblo y gritamos más que nunca que ante negacionistas que hambrean a nuestros compatriotas debemos decir nunca más. Se cumplen 50 años de uno de los momentos más oscuros que vivió la Argentina, el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Esa, para nosotros, no es una fecha más. Es una herida que como sociedad decidimos no ocultar, sino transformar en memoria, en verdad y en justicia. Aquella madrugada, una junta militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e inauguró la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Lo que vino después fue un plan sistemático y deliberado de represión, la desaparición forzada de personas, la tortura en centros clandestinos, el robo de bebés y la apropiación ilegal de niños y niñas nacidas en cautiverio, el exilio forzado de miles de argentinos y argentinas y el silenciamiento de todas las voces disidentes. Esto no fue el resultado de ningún caos ni de la improvisación, fue una política de Estado. A mediados del siglo no hablamos solo de pasado, hablamos de presente y hablamos de futuro, porque la memoria no se puede agotar solo en un ejercicio nostálgico, sino que es más bien una herramienta política y ética para construir una democracia más justa, más consciente y más humana. Recordamos así a los 30.000 detenidos desaparecidos, pero también le ponemos nombre, le ponemos historia y le ponemos territorio a esa cifra. Recordamos a nuestros desaparecidos locales, vecinos y vecinas que caminaban estas mismas calles, que tenían proyectos, familias, sueños. A ellos y a sus familias les arrebataron todo, y a nosotros nos dejaron la responsabilidad de no olvidar. Si algo nos enseñó este medio siglo es que la memoria no puede depender únicamente de la voluntad individual ni de la buena fe de los gobiernos de turno. Se necesitan políticas públicas claras, sostenidas, comprometidas. Se necesita un Estado presente. Políticas que garanticen la educación en derechos humanos en nuestras escuelas, que acompañen los espacios de memoria, que promuevan el acceso a la información, la preservación de archivos y la señalización de sitios históricos, y que garanticen la continuidad de los juicios a los responsables. Porque cuando el Estado se retira de este compromiso, lo que aparece no es el olvido inocente, sino más bien el riesgo real de la negación y del retroceso. A 50 años reafirmamos que no hay democracia sólida sin memoria activa, que no hay futuro posible si se relativiza el terrorismo de Estado y que cada generación tiene la responsabilidad de tomar esta herencia y hacerla propia.
Desde acá, desde lo local, desde nuestras plazas, nuestras escuelas e instituciones tenemos un rol fundamental, porque la memoria también se construye acá, en cada actividad que nombra, que recuerda y que interpela. Hoy por eso no solo recordamos, elegimos no ser indiferentes, elegimos sostener la memoria incluso cuando incomoda, elegimos nombrar a quienes faltan una y otra vez, porque si algo nos enseñó la historia es que el olvido no es neutral, es peligroso. Y frente a eso, no alcanza con recordar en silencio. La memoria exige posición, exige decir con claridad que el terrorismo de Estado fue un crimen, que tuvo responsables y que ningún viento de época podrá cambiar eso. Escuchando todo esto, ¿no es cierto? Pensaba, tuve el privilegio de nacer en democracia, tuve el privilegio de que en mi familia esto fuera algo que había pasado un poco de forma externa, ¿no es cierto? No puedo decir que conozco desde mi lugar, de persona, ¿no? Cómo es tener un familiar desaparecido, cómo es tener un familiar torturado. Pero sí puedo decirles que algo que no se negocia desde ningún lugar, desde ninguna persona, ni se defiende, es que alguien, por su ideología política, sea cual sea su ideología política, se lo persiga, se lo agreda, se le violente de ninguna manera, mucho menos se lo torture, se lo asesine, se lo desaparezca. Que ninguna familia tenga que pasar por esto nunca más. 50 años del golpe cívico-militar más cruento de la historia argentina, la Asamblea del 24 de marzo de Magdalena exige: en los 43 años de democracia que supimos construir, hubo gobiernos que enjuiciaron a las juntas, hubo gobiernos que las indultaron arguyendo la teoría de los dos demonios, hubo gobiernos que abrazaron la causa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. No es este el momento para detallar los errores y los aciertos y las complicidades de gobiernos pasados que al fin de cuentas serán juzgados por la historia. Lo que nunca hubo fue un gobierno nacional como el actual que reivindica la violación sistemática de los derechos humanos, adulando regímenes neofascistas como el de El Salvador, Hungría, Estados Unidos, apoyando el genocidio de Gaza. Mientras aplica políticas de hambre, represión, para los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad como los jubilados, estudiantes y personas con discapacidad. El gobierno nacional que, al igual que la última dictadura cívico-militar, sostiene un esquema de saqueo y entrega de nuestros recursos, como el agua, por ejemplo, a la timba financiera y al servicio de la guerra. Sin embargo, también es negacionismo sostener que Magdalena está lejos de esa realidad y que el avance de la crueldad y de los discursos de odio no son tema para debatir con nuestros vecinos y vecinas. La construcción de políticas de memoria a nivel local debe evitar el cálculo político electoral. La idea de que la causa de los derechos humanos sirve para la especulación en torno a los votos ha llevado a las propuestas partidarias cada vez más cerca del abismo. A partir de la necesidad de diferenciarse, se relativizaron hechos históricos comprobados y juzgados. Fue en este mismo recinto que escuchamos hablar de la memoria completa y de la teoría de los dos demonios. Luego se pasó al negacionismo puro y duro, negando el consenso social sobre los 30.000 o hablando del curro de los derechos humanos. Un falcón que huele a justicia, decían en Punta Indio. ¿Cuál es el siguiente paso? Debemos poner un freno. Hace varios años venimos reclamando al gobierno municipal que lleve adelante una política de memoria activa. No alcanza con el rock por la memoria o las sesiones especiales del 24 de marzo. Nada significativo se ha hecho y la prueba más fehaciente es el incumplimiento de las ordenanzas que aquí mismo se votaron. Por eso, renovamos y ampliamos el reclamo de acciones que el Estado municipal le debe al pueblo magdalenense. La señalización del Parque de la Memoria no es un parque municipal, es el Parque de la Memoria. El emplazamiento del memorial con los nombres de los detenidos desaparecidos en Magdalena, según las ordenanzas aprobadas en 2019 y en 2021.
la preservación y señalización del espacio de excavación del cementerio. Cultura CNN con los nombres de las personas identificadas que fueron enterradas allí. Olga Susana Videla, presente. Catalino Márquez, presente. Domingo Lapeire, presente. Miguel Arias, presente. Graciela Lezana, presente. Silvia Ibáñez, presente. Juan Manuel Barbosa, presente. Alcides Barrenese, presente. Ahora